pueblos del mundo en el Antiguo Testamento y los estados modernos. Contextualización geográfica. Antes de avanzar en nuestro recorrido por la geografía, es importante que consideremos cómo se relacionan estos territorios en el Oriente Próximo antiguo, descritos en nuestras Sagradas Escrituras, y los actuales estados modernos. Si seguimos refiriéndonos al creciente fértil identificado acá en una franja en tonalidad verde, podemos darnos cuenta que en la actualidad ese creciente fértil está inscrito en la territorialidad de estados modernos como Irak, Siria, el sur de Turquía, Líbano, Israel, Jordania, y si extendemos el creciente fértil, llegaríamos incluso hasta allí. Esto es particularmente importante porque nos ayudará a entender la denominación adecuada que debemos utilizar para los territorios del antiguo Israel, donde se van a desarrollar el núcleo de nuestros relatos bíblicos. Varias son las denominaciones que designan esta tierra, y aunque usted no lo crea, ninguna de ellas resulta plenamente adecuada. La utilización de los nombres de los estados actuales en ella asentados no suele ser por lo general muy aconsejable, a la vista sobre todo de los cambios políticos y fronterizos de que hemos sido testigos en estos últimos 60 años. Dejando aparte el hecho de que tales nombres solo se refieren a determinadas zonas del país y no al conjunto de toda la tierra. Podríamos decir entonces que quizás el nombre correcto estaría en la Biblia, y bastaría recordar que en las Sagradas Escrituras se suele designar estos territorios como la tierra de Canaán. Este apelativo tiene una situación particular, y es que también aplica a los habitantes de la costa fenicia, pues los cananitas ocupaban todos estos territorios, no solo lo que podríamos llamar el antiguo Israel, sino también la costa fenicia, donde se inscribe en la actualidad parte del Nilo. También el apelativo de la tierra de Canaán tiene una dificultad, si bien podríamos aplicarlo a los filisteos. No menos cierto es que si queremos aplicarlo a la región transjordana, ya no nos sirve, no es aplicable. Cuestión aparte merece el desarrollo del actual Estado de Israel. Recordemos que el Estado moderno de Israel existe luego de la resolución de la Sociedad de Naciones en 1948. Los territorios que ya para ese momento se conocían como Palestina habían sido divididos en pactos secretos a principios del siglo XX, repartiéndose estos territorios entre las potencias de la época. Para el año 48, cuando al pueblo judío se le otorga la posibilidad de volver a sus territorios naturales, ya existía el Estado palestino. Sin embargo, la distribución de tierra, que al principio parecía ser equitativa, devino en muchos inconvenientes, tanto para los habitantes tradicionales de la zona como para aquellos que estaban llegando. En la medida que la historia se fue desarrollando, ese Estado moderno de Israel se vio en la necesidad de afianzar su presencia en estos territorios, y haciendo uso de una política militar agresiva, llegó a ocupar territorios que no le fueron otorgados en las situaciones de los tratados que dieron origen a su nacimiento. De esta manera, los territorios palestinos se vieron reducidos a una franja ubicada en el centro del territorio, a una pequeña franja en la costa conocida como la Franja de Gaza, y a un estrecho espacio en los altos del Golán, pues los mismos habían sido ocupados previamente militarmente por Israel.
Incluso esas fronteras naturales, derivadas del tratado de 1948, fueron ampliadas en la Guerra de los 6 días que sostuvo Israel con Egipto. Hoy en día, el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, ocupa aproximadamente estos territorios que podemos ver en el mapa. Ahora bien, volvamos entonces al tema del nombre. Si hablamos del Estado moderno de Israel, ¿por qué hemos hecho uso del término Palestina? Realmente, y de forma tradicional, el nombre bíblico de Israel correspondería, al menos teóricamente, a lo que es el país, con algunas limitaciones. Sin embargo, su utilización política por el actual Estado moderno de Israel hace que queden fuera varios territorios integrantes de ese antiguo país, por lo que a nivel de especialista se desaconseja muchas veces su empleo para una descripción simplemente geográfica. Cuando hablemos entonces de Israel y querramos hacer uso de ese término, es importante que distingamos entre el antiguo Israel y el Estado moderno de Israel. Cuestión incluso que se complejiza aún más cuando consideramos que también el término Israel se refiere a los descendientes de Jacob, quien al ser nombrado Israel, sus hijos ocuparán esos territorios. Por lo tanto, también es aplicable a un pueblo, a un gentilicio común, como descendientes de Jacob. Todo ello hace entonces que, al menos en el ámbito geográfico, nombrar el antiguo Israel de esa manera sea desaconsejado. Se opta más por el nombre Palestina, que si bien no es un nombre bíblico, quizás es el más adecuado de todos, porque de alguna manera recoge la evolución natural del nombre de ese territorio. Si bien originariamente designaba estrictamente la tierra de los filisteos, y de allí su origen, basado en el término filistio, tierra de los filisteos, ese nombre fue dado en la época romana, hacia el siglo II después de Cristo. De hecho, las circunstancias en que Roma nombra estos territorios palestinos se dan luego de la revolución de Bar Kokhba hacia el año 135 después de Cristo. Empeñado en borrar cualquier vestigio de identidad nacionalista en el pueblo de Israel, desde Roma se procura nombrar la provincia romana como Palestina. De esta manera, el nombre pareciera más apropiado entonces para ser utilizado al conjunto del territorio en cuestión. El actual Estado de Israel entonces se ubica en esta franja costera, por la cual discurre, como hemos hablado anteriormente, en sentido norte y sur, el Valle del Jordán. Limita con el Estado de Jordania, el Estado de Siria y al sur con Egipto. Dentro de su territorio existen territorios bajo administración palestina, con autonomía palestina, pero que cada vez son más reducidos dadas las políticas de ocupación que tiene el Estado de Israel. Es importante aclarar, sin embargo, que más allá de la denominación que podamos utilizar, la geografía de estos territorios nos va a brindar una información importante para conocer cómo fue la realidad de ese antiguo Israel.